Alemán. Gracias, presidente. Un saludo a todos quienes nos visitan en esta Asamblea Nacional, en esta jornada histórica. Nunca más en el Ecuador viviremos un 25 de noviembre sin una ley que nos proteja. Nunca más en el Ecuador las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores estarán sin una ley que las auxilie. Nunca más en el Ecuador nos atreveremos a pensar que la lucha de las organizaciones de mujeres fue insignificante, porque hoy el Ecuador se conmemorará en adelante la construcción histórica de una ley que pretende erradicar las prácticas machistas, misóginas de la sociedad que nos está matando. Hoy seguro a muchos de ustedes la hora les preocupó de esta convocatoria. Y que no sea, por favor, una excusa para la ausencia, porque a esta hora quizá miles de mujeres están siendo violentadas. A las mujeres no nos matan en horarios de oficina únicamente, nos matan en sus mayorías a estas altas horas de la noche. Yo espero que en esta sesión sea el espacio para construir y perfeccionar una herramienta que empodere a las mujeres ecuatorianas. Quiero también exhortar desde esa lucha que en su tiempo libraron a que Nela, Manuela y Dolores se junten a esta llamada de igualdad, a que veces tan solo empieza con preservar la vida. La ley que hoy exponemos es un trabajo construido con la participación de muchos actores, desde las organizaciones más reconocidas a nivel nacional, así como aquellas mujeres que sin tipificaciones institucionales dieron sentido a esta ley, y todas desde sus distintas realidades. El país entero se integró en este proyecto de muchas formas y con muchas visiones, aunque sabemos que en esta batalla nada será suficiente. Se dijo que el proyecto de ley se sacarían artículos, que el proyecto de ley afectaba a la familia, que quitábamos el enfoque de género y lo cambiábamos por ideología. Cuando todo esto ocurría, colegas asambleístas, estaba una comisión preocupada trabajando una ley que nos defienda. Fueron largas jornadas de trabajo. La comisión revisó uno a uno los artículos de manera responsable. Hicimos un trabajo responsable que no huyó nadie, sin miedo y con responsabilidad. Presidente, que sea nuestro compromiso trabajar todas las leyes en esta Asamblea Nacional con un enfoque de género que lo único que hace es determinar aquellas desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Esto hará que nuestra sociedad, que nuestros espacios, nuestra vida sea un lugar más equitativo, más humano, más igual. Colegas asambleístas, esa es nuestra responsabilidad. La Comisión Ocasional progresó con la construcción de este proyecto de ley, con la crítica, con la participación y con una urgencia notable de nuestras aceleradas y extensas jornadas, la vida de las mujeres, comprendiendo que no podemos esperar ni un segundo a que aparezca un nombre más junto al de Cristina, al de Karina, al de Vanessa, al de Paola, al de Daniela. Un día más en el que las mujeres pierden su vida o son violentadas por seres cercanos. Pensemos que aquellos agresores están cerca en su entorno, tan cerca que solo pasarán 3 minutos de lo que acabo de decir y que mencioné también, para que esto no podíamos esperar. Es por ello que la presente ley, la presentación por favor, que la presente ley tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, nuestras niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, mujeres diversas. Del primer debate al segundo se han incorporado 2 tipos de violencia más: la violencia política y la violencia gineco-obstétrica.
Además, se han incorporado otros ámbitos en donde ésta se desarrolla, que son en los centros de privación de libertad, en el ámbito deportivo, también en emergencias y situaciones humanitarias, y también en aquellos espacios y centros e instituciones de salud. A esta ley la cobijará un sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. El objeto del sistema nacional es el prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el diseño y la formulación, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación de normas, políticas, programas, mecanismos y acciones en todas las instancias y a todos los niveles de gobierno, y que, bajo otros principios, es cobijada también con uno de los principios fundamentales, que es el de la no revictimización. Otra de las cosas que también se ha diferenciado de manera importante es la generación de una información, porque debe ser oportuna. Y para esto también cumplir con una de las observaciones que teníamos nosotros como país. Estamos generando un registro único de violencia contra las mujeres, en donde contendrán y se incorporarán toda la información de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia. Y a su vez el Observatorio Nacional de Violencia, en donde el ente rector articulará de manera constante con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo no incorporar aportes importantes y fundamentales de aquellas organizaciones que nos dijeron que estas herramientas, estos instrumentos de política pública debían constar? Entre ellos, el Plan Nacional de Desarrollo, las Agendas Nacional de Igualdad, el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y la Estrategia para la Prevención y Erradicación de la Violencia. La Rectoría del Sistema está a cargo del ente rector en Justicia y Derechos Humanos y Cultos. A su vez, le integran 16 integrantes a este sistema. En el primer debate estaban 14 instituciones, pero consideramos también, y aportes de todos los colegas asambleístas, a que se sume a este sistema al ente rector en educación superior, así como al ECU 911. Pero además, este ente rector de Justicia y Derechos Humanos, pues tiene la facultad de convocar a todas las entidades del sistema en el caso que sean necesarias. Tenemos ejes que tiene este sistema: el eje de prevención, de protección, de atención y de reparación. En el eje de prevención, pues prácticamente uno de los objetivos primordiales es el eliminar esos patrones socioculturales y estereotipos a través de mecanismos de sensibilización y concientización. Hay que ser claros que este problema de violencia es estructural, y para eso algunos aspectos importantes que son unas medidas de prevención que se pueden ejecutar. Entre otros, el diseñar modelos, protocolos y demás normativas de coordinación interinstitucional para la prevención de violencia contra las mujeres, así como implementar un mecanismo de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil para implementar y fortalecer políticas públicas de prevención de la violencia en contra de las mujeres. Elaborar e implementar una política de detección, valoración de riesgo, alerta temprana de la violencia y derivación a las instancias competentes. Otra de las medidas que tiene también este eje es el generar las líneas de investigación de carácter científico sobre violencia de género. Para eso también están la academia, las organizaciones en donde se involucrarán. Siguiente, por favor. En el eje de atención, este eje específico para aquellas mujeres en donde ya lastimosamente se ha dado actos de violencia, hechos de violencia. Y cómo no, diseñar modelos, protocolos y demás normativas de coordinación interinstitucional para la atención integral y especializada a víctimas de violencia. Crear y fortalecer espacios físicos exclusivos, seguros y confidenciales para la atención a víctimas de violencia en todas las instituciones responsables de su atención. Crear redes de apoyo entre víctimas de violencia, con especial énfasis en la promoción de promotoras comunitarias. Siguiente, por favor. El eje de protección
Déjenme comentarles, colegas, que fue uno de los más discutidos en la comisión, con la finalidad de dar una viabilidad bastante efectiva a nuestras mujeres, y en donde nosotros pudimos primero determinar quiénes otorgarían las medidas administrativas inmediatas de protección. Para eso estamos confiando esta responsabilidad en las parroquias, a los tenientes políticos, en los cantones, a las juntas cantonales de protección de derechos. Para que éstas se fortalezcan, deberán también funcionar las comisarías nacionales y las intendencias. Entre las medidas que deben otorgar, pues está la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento de aquel agresor a la víctima de violencia. Un clamor que fue recogido de todas las organizaciones de mujeres, está acogido también. Prohibir al agresor por sí o por terceros acciones de intimidación. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la integridad o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia. Siguiente. No podíamos dejar de confiar también en la seguridad, y para ello acciones urgentes donde se involucra otra de las entidades importantes en la seguridad, y para eso estas acciones urgentes, para esas acciones en donde ya existe inminente vulneración o riesgo de la integridad de la víctima, actuará la Policía Nacional. Primero, activando sus protocolos de seguridad y protección a las mujeres víctimas de la violencia de género. Acudirá de manera inmediata ante el llamado del botón de pánico, así como también hará patrullaje, vigilancia policial, y también solicitará atención especializada a las entidades que conforman el Sistema Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres. El eje de protección, algo que también está considerado, es institucionalizar algo que ha funcionado muy bien y que ya lo está aplicando el Ministerio del Interior. Es el sistema de alerta temprana, en donde se identifica a aquellas mujeres que están en inminente riesgo. Y un ejemplo claro fue que se ha prevenido que 6 mujeres en Quitumbe con este sistema pues sean víctimas de femicidio. Estos se articularán de manera directa con los entes rectores en educación, salud, trabajo e inclusión económica y social. Los ejes de reparación, luego de algunos procedimientos que también deben tener nuestras mujeres que han sido víctimas de violencia, pues será primero este eje de reparación. Procurará que las titulares de los derechos vulnerables gocen y disfruten de sus derechos de la manera más adecuada posible. Las medidas de reparación se basarán en el principio de proporcionalidad e integralidad, contener a detalle las instituciones que ejecutan la medida de reparación, cosas realmente importantes que se han considerado en este eje de reparación. Por primera vez contamos con una normativa que previene y pretende erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, planteada de forma clara y que abre el abanico de posibilidades para que las víctimas de violencia sean protegidas de manera inmediata a través del sistema de protección. Tiene un ente rector encargado de implementar medidas de gestión pública que prevengan, atiendan, protejan y reparen a las víctimas de violencia y que además reeduquen a la persona agresora. La institucionalidad del Estado, la acción de los gobiernos autónomos descentralizados y la participación ciudadana será fundamental en este proceso. No necesitamos solo voluntades, requerimos su compromiso, su palabra. La articulación institucional en esta lucha buscará implementar acciones concretas en todos los ámbitos públicos y privados para que la violencia no sea un hecho silencioso en el espacio laboral, educativo y de salud. Los derechos de las niñas, que por su condición son vulnerables, son objetos de esta normativa y deberán ser observados en todos los aspectos con el fin de promover medidas de protección, atención, prevención y reparación. Un minuto, señora asambleísta. Para finalizar, esta normativa tiene que abordarse desde los reglamentos y protocolos de atención.
Dejo ahora en sus manos este trabajo que nos enriqueció, que nos cambió, nos empoderó. Las diferencias que se marcaron nunca fueron políticas y espero que ahora tampoco lo sea. Siempre fue en búsqueda del mejor sistema, la mayor inmediatez. Pensemos siempre y en cada palabra que lo que está en juego es la vida de la mujer. No es loco pensar que podemos construir leyes que, parafraseando a Rosana Luxemburgo, nos ayuden a construir un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Gracias, presidente.